Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Debo manifestar una gran tranquilidad espiritual y una gran alegría de que hoy esté con nosotros un hombre intachable, un hombre de bien, con el cual podemos coincidir, podemos disentir educadamente, respetuosamente, y por sobre todo ha estado varias veces con nosotros. Me refiero al ingeniero Manuel Solanet, que ha llevado a cabo una ardua tarea trabajando en beneficio de nuestra querida Argentina. Como secretario de Hacienda, para mí, yo no quiero subestimar a nadie, pero creo que Manuel es uno de los hombres que más sabe y que más ha opinado con profundo conocimiento del tema sobre Hacienda Pública. Debo agradecerle también públicamente lo que ya le dije en otros programas, la colaboración que él me prestó generosamente en muchos casos cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado de la Nación. Además, un hombre que sigue trabajando, sigue creando cosas nuevas, ha hecho con otros amigos la Fundación Libertad y Progreso, donde él es el representante de Hacienda Pública. Pero además de todo eso, tuvo contactos con otros países. Y yo recuerdo, primero, que en una reunión a la cual nos invitó a varios, a mucha gente, hizo un análisis pormenorizado, profundo, sobre la coparticipación federal, de la cual vamos a hablar ahora a lo mejor con Manuel, si él está de acuerdo. Pero además de eso, también invitó a, acá a Buenos Aires al entonces presidente de Chile, recientemente fallecido, quien de paso le rendimos nuestro homenaje, al doctor Piñera. Pero además de eso, ha sido presidente y sigue integrando la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Muchas cosas más tendría que decir de mi querido amigo, el doctor, el ingeniero Manuel Solana. Pero quiero que entremos a los temas, pues no se vaya el tiempo, querido Manuel, porque tenés antecedentes que honran a cualquier ser humano y en particular a tu hombría de bien y a tu transparente accionar en la vida pública y privada. Así que te agradezco enormemente que hoy esté con nosotros y te dejaría a vos este momento tan especial que vivimos. Te doy el uso de la palabra para que vos seas el que encabece esta exposición con respecto a lo que está ocurriendo y a lo que pretendemos que ocurra en beneficio de nuestra querida Argentina. Muchas Gracias. gracias. Te agradezco yo tu generosa presentación, exagerada por cierto, relacionada con la amistad que tenemos. Bueno, estamos pasando un momento importante en el país, en dos sentidos. Una crisis de seguridad que se refiere específicamente al terrorismo que aparece con el narcotráfico, que está ocupando los titulares de los diarios, pero además de ello, un momento clave
donde se tiene que decidir el rumbo de la nación, si vamos por un tema, por un camino de cambio que ha sido planteado por el presidente que está cumpliendo 90 días en el cargo, o no. Y este creo que es el tema que podemos hablar con más detenimiento. Entonces, tenemos un trimestre atrás del nuevo gobierno que ha planteado un esquema de modificación de las políticas públicas importante, a través de cuatro instrumentos, diría yo. Un decreto de necesidad de urgencia que sigue vigente, a pesar de que puede caer si el Congreso así lo decide por mayoría de ambas cámaras. Una ley muy ambiciosa con 600 artículos que no está vigente porque si bien recibió la aprobación general, entonces trató el tema en particular, provocó rechazos y obligó al gobierno o indujo al gobierno a retirarla. Un trabajo muy importante que está haciendo el presidente del Banco Central, el ministro de Economía en materia financiera, para resolver el problema más grueso que dio este gobierno, que era una deuda impagable del Banco Central. Y el otro tema es el tema del pacto de mayo, como se le ha llamado, el 25 de mayo próximo, que establece a través de 10 puntos un rumbo para mí muy conveniente y preciso si realmente se logra consenso sobre esos 10 puntos. Y yo creo que los resultados del primer trimestre son en un balance favorable, aunque muy duro. Este gobierno optó Yo, por el camino directo. perdón ahí, yo el otro día, después de el mensaje del presidente Milei, decía que omitió un tema que es fundamental y clave. No quiere decir que yo me sienta el dueño de la verdad, que es de la educación, que no se incorporaron a los 10 puntos. Que no es un gasto, pero que es una inversión de enorme trascendencia. No sé, querido Manuel, ¿qué opinas vos sobre eso? Yo creo que los 10 puntos apuntaron a las urgencias, las cuestiones definitorias en la crisis. No está ni la educación ni la salud, no está la defensa, no está la justicia. O sea, en materia de temas, podríamos enumerar otros temas también muy importantes que yo creo que eso va al grano de la cuestión. Ponerse de acuerdo en los temas que son la esencia de la crisis que estamos pasando. Así que yo creo que no se puede hacer una crítica sobre ese punto. No, no iba el tema a cumplir esta condición de ser un tema relacionado con la crisis económica y social. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con vos sobre la educación y también sobre otros temas tan importantes. Pero Yo digo, Manuel querido, que hoy hablaba de aquella magnífica exposición tuya con respecto a la ley de coparticipación, ¿no? Acordate que de los 83, 87, a mí me tocó el honor de gobernar mi provincia, lo hicimos sin ley de coparticipación. Se sancionó en el 88, cuando hoy decía, contaba con apoyo a nosotros, yo ya la firmé a esa ley como senador. Vino la reforma del 94, en la cual yo no coincidía que se habilitara. Y me acuerdo que en el segundo, eh, en la segunda oportunidad, yo en mi discrepancia decía, no reformemos esta sabia constitución vigente por la del 53-60, ni le demos una muerte prematura. Decía, reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y ya hablaban en algún momento de la enquistada corrupción. Pero bueno, después se habilitó la reforma y yo la voté. Pero en la cláusula transitoria, en el 94 se estableció que en 2 años había que sancionar una nueva ley. Fíjate los años que han pasado y todavía
no tenemos la nueva ley de coparticipación. Y digo yo esto último y te dejo el uso de la palabra, que para mí no es una lucha por los recursos, nomás por eso me refería a la educación, sino es la acción de gobierno que hay que desarrollar con la nueva ley de coparticipación que contemple todo aquello que significa gobernar para todos, sin distinción. Y yo espero que podamos avanzar en eso y te dejo a vos en el uso de la palabra, pidiéndote disculpas por esta interrupción un poco prolongada. Viene bien el tema porque es un tema que el gobierno actual no lo está planteando. La coparticipación federal no tiene origen en la Constitución del 83, perdón, del 63, del 53-60, perdón, sino que se origina en el año 1934, cuando el Sí, gobierno nacional propone y logra el Congreso la sanción del impuesto a los réditos. Como era un impuesto directo, las provincias protestaron, fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema dictaminó de que ese impuesto podía ser vigente siempre que se devolviera a las provincias una proporción de lo recaudado. Entonces empieza a ocurrir que la nación recauda un impuesto y entrega parte de ese impuesto a las provincias. Empezó con el 17%, se fue incrementando ese porcentaje y se fueron incorporando otros impuestos. La cuestión es que actualmente y desde entonces las provincias recaudan una parte de lo que gastan, pero la mayor parte de lo que gastan proviene de la recaudación del gobierno nacional. En algunas provincias el 90% viene del gobierno nacional, en otras menos. Pero esto ha generado un comportamiento, a mi juicio, indebido. El que gasta con billetera ajena suele tener incentivos para gastar más y no tiene las limitaciones para gastar mejor. De hecho, entonces, las provincias han crecido en su gasto en proporción al gasto total del país y han crecido indebidamente ese gasto. La propuesta que nosotros hacemos es devolver potestades tributarias a las provincias para ir a un sistema de correspondencia fiscal. Es decir, más cercano a que el que gasta tenga la obligación de recaudar lo que gasta, para que sus propios coprovincianos, sus contribuyentes, estén más cerca de tener que evaluar cuando se gasta más e indebidamente. Esta es la propuesta que nosotros hacemos. En definitiva, es eliminar la coparticipación vertical y permitir que las provincias tengan la capacidad de recaudar, devolviéndole tributos, potestades tributarias. La nación que se mantenga con algunos impuestos para su propio gasto. Ahora, como actualmente el sistema es redistributivo, el año, de la última ley, que es la de Alfonsín, que bien vos la mencionaste, el sistema le da más porcentajes mayores a las provincias, no en función de su capacidad contributiva, sino en función de la necesidad de desarrollarla. Entonces habría que hacer un fondo de restribución horizontal entre provincias para producir un empalme, permitir que esto sea políticamente viable. Pero cuando se habla de reformar la coparticipación, ninguna provincia quiere perder participación. Todas tienen muy buenos argumentos para pretender más. Por eso que la reforma del 94 no se ha logrado, lo que dice el artículo 75 bis, es imposible que se logre. Nunca va a haber acuerdo. De manera que el cambio que nosotros estamos proponiendo es un cambio sustancial. Es en un sistema como el sistema americano y otros sistemas donde hay correspondencia fiscal. Entonces, los estados allá, las provincias de acá, tendrían la preocupación de no agravar a sus contribuyentes en exceso porque se les iban a otras provincias. Permitir que las empresas encuentren un sistema tributario más acomodado. Es un ahora te cambio. digo, Manuel, y cómo yo estoy de acuerdo con vos. Y en los otros aspectos del decreto de necesidad de urgencia, ¿cómo crees que se va a ir desarrollando a través del tiempo? Pues esta convocatoria para Tucumán, ahí también se va a plantear un poco esta cuestión, hubieron gobernadores que salieron, otros que no, y pienso que hay una cuestión o dos cuestiones. Una, que hay que recurrir a los que saben, a los más capaces, a los que estudian, a los más honestos y a los que entienden.
Y en segundo lugar, creo que tenemos que aprender a querernos un poco más y a respetarnos un poco más también en el vocabulario que utilizamos y a tener la humildad para reconocer que nos equivocamos. Yo, por ejemplo, que tengo una larga trayectoria, digo, que me equivoqué muchas veces y veo que algunos a veces nos quieren entender que somos seres humanos y que cometemos errores. Yo eso hablamos de la casta, hablamos de lo... Yo estoy de acuerdo, pero también pensemos un poco en el ser humano. Fíjate que uno ve algunas cuestiones que creo se pueden dialogar con esto. Porque para mí la palabra diálogo es fundamental para que nos entendamos más los argentinos. Cualquiera sea el sector de donde provenimos, sino que tengamos en cuenta qué es lo que perseguimos. Más que de dónde venimos, a dónde vamos, me parece que es lo importante. Esta es mi opinión, Manuel. Yo dejo que vos continúes. No, coincidimos en tu opinión. El diálogo es fundamental. De ahí la importancia del llamado Pacto de Mayo. Hasta ahora venía el gobierno planteando una política casi unilateral a través del DNU o a través de la ley de base. La apertura de Milei hacia un pacto, que no usaba la palabra acuerdo, pero usaba la palabra pacto, la gente la ha tomado muy bien y la clase política creo que ha entendido que dentro de ciertos puntos donde tiene que haber acuerdo, porque es un punto de cambio, tiene que haber diálogo y consenso. Así que hay una expectativa sobre este pacto de mayo, muy importante. Veremos qué resulta. Pero yo creo que vos te referías también al lenguaje, y creo que a donde apuntabas es a los exabruptos del presidente y su opinión respecto de otras personas, opinión personal. Desde ya que coincidimos también. Yo creo que el trabajo que está haciendo Milei tiene un balance muy positivo. A lo mejor tiene que ser una persona así para poder encarar estos problemas como los ha encarado él, con mucha decisión y firmeza. Pero claro, uno no puede apoyar el insulto, el exabrupto. Una persona como Ricardo López Murphy, que yo respeto enormemente, ha sido receptáculo de insultos, etcétera. Bueno, esto no lo aprobamos. Esas cosas no sirven para nada, perjudican enormemente. Sobre todo cuando se hacen imputaciones de personas que en su vida han demostrado una actitud totalmente pura, limpia y transparente. Correcto. Yo creo que eso es así. El poder de los poderes, la división de poderes, se en corriente es una manifestación muy dura. Yo no digo que si esta legislatura es mejor, si es peor, pero una expresión que en este momento no recuerdo fue muy dura con respecto al poder legislativo. ¿Mm? Nido de ratas, algo así fue, ¿no? De rata, pues, sí, exacto. Sí. Pero eso no ayuda, no ayuda. No, por supuesto que no, no ayuda, no ayuda. Pero digamos, tomando distancia respecto a las cuestiones personales, analizando la cuestión de fondo, la cuestión política, yo creo que ha habido cambios que no esperábamos y que son muy importantes en el sentido positivo. De Y manera sí, hay que tratar de que el presidente se corrija en su lenguaje, en su apreciación, en su prudencia, pero que tenga la firmeza de seguir adelante con los cambios que ha propuesto. Por lo menos a mi total. juicio son los cambios necesarios. Nos quedan 4 minutos para que vos lo utilices haciendo las manifestaciones que consideres conveniente para este momento. Bueno, yo Para creo este que tiempo. una cosa que hay que decir, el presidente eligió el camino de la urgencia del tratamiento de shock contra el camino gradual, a diferencia de lo que había hecho Mauricio Macri. Sin duda, este camino es más adaptado a las circunstancias más graves que se vive hoy. No había una enfermedad, había una gangrena. La herencia que recibió exigía un camino rápido. Ahora, para hacerlo rápido,
ha tenido que pasar por encima de ciertas cuestiones de equidad, de justicia, en el sentido de que hay gente que va a sufrir este cambio. Tal vez sea inevitable, pero hay que decirlo. Y esos apretones que está haciendo en este proceso de ajuste van a tener que compensarse tarde o temprano de otra forma. La reducción del gasto público ha sido muy fuerte y hemos logrado equilibrio fiscal en el primer trimestre de este gobierno. Equilibrio fiscal financiero, o sea, no solo se cubren los gastos corrientes, sino también el pago de los intereses de la deuda pública. Esto es importantísimo y tiene mucho que ver con la confianza y con la caída de la inflación, como hablamos al principio. De manera que estamos frente a opciones donde hay dureza, dureza con los jubilados, dureza con los asalariados públicos, pero son inevitables y tienen que rápidamente compensarse en la medida de lo posible, caminando a través de las reformas estructurales, la reducción de los aparatos burocráticos, la reducción de los gastos de la política, la eliminación de los subsidios económicos. Son temas que ahora se tienen que poner en marcha, las privatizaciones, de manera de poder volver a satisfacer las necesidades tan urgentes que se han recortado en esta primera etapa del ajuste fiscal. Y esto exige prudencia y mucha paciencia de quienes sufren. Yo, querido Manuel, te hago una pregunta y yo me voy a referir al final, en las conclusiones, con respecto a tus manifestaciones muy buenas de la inseguridad, la... Rosario. ¿Cómo? Rosario. Sí, lo de Rosario, todo eso. Te hago una pregunta. ¿Vos no crees que interviniendo entes autárquicos se le da demasiado poder al interventor en lugar de conformar alguna estructura que permita que se puedan investigar a fondo los gastos que allí se cometen? Por supuesto, hay que investigar los gastos, como en todo gasto público, como en toda función, auditarlos. A veces la urgencia impone caminos más simplificadores, atajos, pero siempre a la postre se tiene que conocer, investigar y saber qué se gastó y cómo y con qué finalidad y con qué resultado. La urgencia es un tema que hay que considerar siempre, Pocho. Manuel, tenés un minuto para que vos redondees, porque como es tirano este tiempo, pero tenemos que seguir hablando personalmente después. Un tema que es vigente, pero que no está relacionado con lo que hemos hablado hasta ahora. Dentro del tema seguridad se ha pedido la intervención de las Fuerzas Armadas para actuar en Rosario. Este es un tema muy delicado. Yo no estoy a favor de la disposición de la ley de defensa que impide, perdón, que impide que las Fuerzas Armadas actúen en temas interiores, sobre todo contra el terrorismo. Ahora tenemos la experiencia de los 70, donde las Fuerzas Armadas fueron convocadas y ahora son denigradas. O sea, esta nueva experiencia contra el terrorismo narco tiene que ser evaluada con mucha delicadeza. Las Fuerzas Armadas yo creo que no están para eso. Se las convoca, tiene que convocárselas de una forma muy bien definida. Es Yo una creo función que de Estado, en definitiva, ¿no? con razón las Fuerzas Armadas han mostrado ahora su temor de ser nuevamente condenadas si se las introduce en una tarea que no es muy propia de los ejércitos. Los ejércitos luchan contra ejércitos, por lo menos contra gente uniformada, muy distinto a la lucha contra el terrorismo. Yo creo que este es un tema de cuidado. Te agradezco mucho, querido Manuel. Una gran alegría que hayamos podido contar con tu presencia hoy en nuestro programa. Gracias por la invitación. Un abrazo muy grande y toda la suerte del mundo. Saludos a toda la familia y a todos los amigos con los cuales trabajáis incesantemente. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Ya hablaremos. Gracias, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Le agradezco a mi querido amigo ingeniero Manuel Solanet sus manifestaciones, sus expresiones y su análisis permanente de todos estos temas. Y debo decir, como uno de los puntos que abordamos en el programa, que creo que es de trascendental importancia, es la seguridad, el narcotráfico, etc. Quiero expresar mi solidaridad con la amenaza que recibió el doctor Nelson Castro y también la gente de TN, las cosas que ocurrieron en Rosario. Y debo decir que manifiesto categóricamente mi más enérgico repudio a todo tipo de violencia, de amenaza. Creo que es uno de los peores flagelos que perjudican que el país pueda vivir en paz, pueda desarrollarse, pueda crecer y la gente tenga un mejor estándar de vida. Y digo, lo que ocurrió en Rosario no puede seguir siendo una cosa naturalizada. Mi solidaridad y puesta a disposición para con todos en Santa Fe o en cualquier lugar, población civil, policías, periodistas, gobernantes. Superemos, por favor, estas horas de oscuridad con compromiso y también, sin duda alguna, por el amor, por el bien de todos los habitantes de nuestra querida Argentina. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.